Esta sijá está dedicada por el honor del rabino David Stoller y su señora en ocasión a su aniversario, con un gran agradecimiento por todo su gran trabajo por nuestra institución de Sijot en español, con cariño y amor. Esta sijá que vamos a estudiar de Lekutei Sijot Helek Yud-Het, la quinta sijá de Parashat Korach, una sijá que habla sobre un tema de nuestra parashá, un tema que abarca un tema general en toda la parashá de Korach y es también conectado con el tiempo explicando el kesher entre Parashat Korach y el día 3 de Tammuz, que es el día que el Rebbe Rayatz se liberó de la cárcel en Rusia en el año 5687, 1927, y ahí es donde fue al exilio hasta que en el día 12 de Tammuz fue liberado también del exilio, famoso Hag HaGeulah Yud Beis Yud Gimel Tammuz. En esta sijá el Rebbe conecta en forma maravillosa, en profundidad, la parashá Korach con el día 3 de Tammuz. En esta parashá lo que nosotros vemos que hay dos partes. La primera parte de la parashá nos cuenta la historia de Korach. Y por el otro lado, la segunda mitad de la parashá habla sobre el tema de todos los regalos que los Kohanim recibieron. Todos los matanot keuna, los regalos de los Kohanim. ¿Cuál es el kesher? ¿Cuál es el punto en común? ¿Qué tiene que ver los regalos a los Kohanim con la historia de Korach? Está escrito en Medrash, en Sifri, Rashi lo trae también de la parashá, que cuando vino Korach, y Korach hizo todo un sospecho, todo una duda sobre el tema de la Keuná, vino a querer romper la fuerza de los Kohanim, de Aarón HaKohen. Entonces Akadosh Baruj Hu, cuando demostró que Aarón es el Kohen y devolvió la fuerza a los Kohanim, también lo agregó con más fuerza todavía, como trae el Mashal, que cuando hay un documento que sale sobre ese documento dudas y después el tribunal llega a encontrar que es un buen documento, le agregan más fuerza todavía. Y esos son los regalos que Hashem le dio a los Kohanim, los 24 regalos que hablamos en esta parashá. Pero acá hay una pregunta muy interesante que surge cuando leemos en la parashá. Esa explicación es una explicación muy linda para todos los regalos de los Kohanim, porque eso fue la pelea de Korach. Él peleó, él quiso hacer problemas con los Kohanim y Hashem le dio los regalos a los Kohanim. Pero si miramos en la parashá, la última parte de la parashá Mamash, habla de regalos también a los Leviim. Y eso, ¿qué tiene que ver con nuestra parashá? Miramos al final de la parashá, capítulo 20, y ahí es donde vemos que capítulo 18, pasuk 20, ahí dice el pasuk, Velibnei Levi, que la familia de Levi, ahí a ellos le di todo el Maaser Rishon recibieron los Leviim, y luego también Trumat Maaser, que los Kohanim tenían que sacar una parte y dárselo a los Leviim. Entonces tenemos, Maaser Rishon, que le dieron a los Leviim, equivocado, Maaser Rishon, que había que dar a los Leviim, y los Dinim de Maaser y Trumat Maaser, todo eso está escrito en esta parashá, y eso que tiene que ver con Korach. Y más todavía, justamente, no solamente que eso no tiene que ver con la historia de Korach, al contrario, todo el tema de Korach era que él era Leví, y él quería que los Levíim sean fuertes. Korach justamente quería fortalecer su lugar como tribu Leví. Entonces, ¿cómo puede ser que en esta parashá termina hablando a los regalos que los dieron a los Levíim? Aparentemente podríamos contestar esa pregunta lo siguiente, que justamente por eso mismo que Korach, que era Leví, y él vino a hacer peleas con los Kohanim, por eso mismo Hashem tuvo que poner los regalos a los Leví. ¿Por qué? Por cuanto que Korach era del tribu Leví, y él quiso usar esa importancia
por ser Leví, él quería venir a pedir que también le den el lugar de los Kohanim. Entonces, como él vino del valor, de esa importancia que es un Leví, como está escrito también en la Parashá, que Moshe cuando tuvo discusiones, tuvo argumentos con Korach, le dijo, suficiente, ustedes los Leví tienen suficiente. Quiere decir, justamente, él estaba hablando porque ellos se agrandaron con el ser Leví. Podríamos pensar que justamente por cuanto que ellos usaron ese tema, ese argumento, que son Levim, y por eso ellos querían recibir más cabo todavía, más respeto, y por eso ahora, como castigo, van a perder cosas, van a perder regalos. La Torah nos quiere decir, no, que a pesar que Korach hizo su tema que él hizo, igual a Kadosh Baruj Hu, a los Levim lo dejó que ellos reciban su importancia, su valor y también sus regalos que lo pueden seguir teniendo. Pero todavía hay que entender el hecho que si lo miramos en la Parashá, está escrito junto como una continuación. El hecho que la Parashá cuenta justamente todos juntos, que Hashem le estaba dando a los Aarón a Cohen todos los regalos. Y a continuación, Vel ibnei Levi con Vav, a los Levim le doy sus regalos, se entiende que tienen la misma idea. Así como los regalos a los Kohanim fue algo para fortalecer el lugar de los Kohanim, lo mismo los regalos a los Levim vino para fortalecer el lugar de los Levim. Según lo explicamos recién, es solamente para que no pensemos que hubo un problema con los Levim, que recibieron un castigo. Pero de la continuación de los versículos en la Parashá se entiende justamente que no es por eso, sino que es el mismo contenido. El mismo motivo por qué la Torah cuenta los regalos a los Kohanim, la Torah nos cuenta los regalos a los Levim. Y eso no se entiende. Los Kohanim hubo un problema, una debilidad, hubo una pelea, había que agregarle fuerza. Pero los Levim, justamente al revés, porque la Torah habla de los regalos a los Levim. Otro tema también hay que entender, que según este Medrash que hablamos, se entiende solamente la conexión en general entre los regalos de los Kohanim con la historia de Korach. Como hubo un sospecha, hubo un problema con los Kohanim, Hashem le dio fuerza y le dio regalos. Pero aparentemente tenemos que encontrar también en el contenido de los regalos, no solamente para mostrar que los Kohanim tienen valor, sino hay algo en el contenido, en el valor. Si pensamos cuál es el contenido de los regalos a los Kohanim, eso está relacionado también con el contenido de la pelea con Korach, como si fuera una respuesta que explica cuál fue el error de Korach. Entonces la pregunta que vamos a explicar acá en esta sijá, ¿cómo se ve? ¿Cómo vemos en los regalos que la Parashá habla la respuesta al error, a la pelea, al argumento que tuvo Korach, cómo la Torah los contesta a través del contenido de los regalos de los Kohanim, dónde está la respuesta al error que tuvo Korach? Para entender todo eso, tenemos que anticipar lo que está explicado, ya se habló en otros sijot, lo que está escrito en el Noam Elimelech, un libro del Tzadik Reb Elimelech Lnijensk, uno de los discípulos del Magi de Mezrich, amigo del Alter Rebbe, que en su libro Noam Elimelech él explica qué significa Vaikach Korach, las primeras palabras de la Parashá. Y el Targum, la traducción de Onkelos, Vaikach, dice, y separó Korach, no Vaikach que agarró, tomó, sino se separó, que Korach se separó. Dice el Noam Elimelech que la separación de Korach está relacionado con la separación de las aguas en el segundo día de la creación. Que algo parecido a eso también está escrito en el Zohar. Pero lo que dice es que en el segundo día de la creación, Hashem puso los cielos que separaron entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Korach también quería separar entre lo superior y lo inferior. ¿Cuál es la explicación en nuestro contexto? ¿Cuál fue el tema de Korach? Korach, su pregunta fue así. ¿Es verdad que el Kohen es una persona que está totalmente apartado del mundo? El Kohen no tiene nada que ver con temas mundanos, no tiene negocios, no tiene trabajo, no tiene casa. Él vive
trabajando para Hashem en el Bet Mikdash. Está totalmente separado el Cohen de todo el mundo, y él es Kodesh Kodashim, él con sus hijos, Aarón con sus hijos, todos los Kohanim están apartados del mundo. Entonces, especialmente el Kohen Gadol, que dice que él no puede salir del Bet Mikdash, el Kohen Gadol tenía que vivir en el Bet Mikdash todo el tiempo, su vida era Kedushá y santidad. Entonces, la pregunta de Korah fue, ¿por qué tenemos que conectar los Kohanim con todos los Yudim? ¿Por qué decimos que el Kohen tiene que también influenciar y elevar a todo el pueblo a su nivel de Kedushá? Que el hecho que hay Kohanim está perfecto, pero los Kohanim tienen que estar separados del mundo, está perfecto. Pero el pueblo, que no son Kohanim, y ellos, su tarea es justamente estar en el mundo, y ellos tienen que hacer del mundo la morada para Hashem, ellos tienen que quedarse en el mundo. Los Kohanim tienen que estar arriba, y el mundo, el pueblo en general, tiene que quedarse abajo, hacer de este mundo la morada para Hashem. Y por eso lo que Korah dijo, como dice la Torah, la Parashá, Madua titnaseu, ¿por qué ustedes elevan? ¿Por qué ustedes elevan el pueblo? Y Korah también quería ser Cohen, como vemos en la Parashá, pero su problema fue, él quería ser Cohen de otro estilo. No un Cohen que se ocupa con el pueblo y los eleva. Justamente uno que está apartado del pueblo y nada que ver con el pueblo, que no es alguien que se inviste en la gente y lo trata de elevar, una que está separado de todo, parecido a lo que encontramos más adelante en la historia sobre Shammai, que cuando vino uno y le pedía que le enseñe a Torah, lo echó de casa. ¿Por qué? Porque lo vio justamente porque su manera de servir a Hashem era apartarse del mundo y no acercar tanto. Todas las cosas estaba con más severidad. Otro ejemplo tenemos también de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que uno no debe ocuparse con la tierra, con lo terrenal, con el trabajo, tiene que estudiar Torah día y noche, Hashem se va a ocupar. Y la Gemara dice que había gente que querían seguir los pasos de Rabbi Shimon y no le salió bien. Quiere decir justamente que hay gente muy elevados donde la gente alrededor no puede seguir sus pasos. Y lo mismo, hasta que vemos que el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Bar Shimon, que la Gemara cuenta que él quemaba con su mirada porque el mundo, él no pudo sostener cómo el mundo se manejaba. Entonces, parecido a eso quería Korah. Él quería esa Keuná que está arriba, nada que ver con la gente. No conectarlo con la gente. Y por eso él decía Mahloket con el Cohen, con Aarón a Cohen, que su Keuná es elevar a la gente y ayudar que la gente también se conecten con esa santidad. Y por eso la respuesta de Hashem fue el tema de Matnot Keuná, justamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de los regalos de los Cohen? Donde decimos justo al contrario, que los Yehudim tienen que llevar de sus pertenencias al Cohen. Justo lo opuesto de lo que Korah se peleaba. Él quería separar entre los Kohanim y la gente. Y los regalos de los Kohanim justamente para mostrar la unión de la gente con los Kohanim. 24 regalos de todas clases de cosas, de todas las comidas, y ropas, etcétera, animales, que los llevamos al Cohen para mostrar que todo pertenece al Cohen y lo material hay que elevarlo y llevarlo para Hashem y a través de eso llega al Cohen. Y eso explica en general el kesher, la relación que hay entre los regalos de Kohanim como respuesta al error de Korah. Pero todavía tenemos que entender, si es así, justamente, queríamos mostrar lo opuesto de Korah, que Korah quería separar totalmente entre el Cohen y la gente, y nosotros queremos mostrar justamente que al revés, que hay que elevar y hay que conectar todo con arriba, con el Cohen, con lo superior. Entonces la parashá tenía que hablar de algo más sagrado todavía. Korbanot, que se lleva al altar, se lleva al Mizbeach, que va totalmente para arriba, donde ahí se muestra que hay todo que es puro divinidad, que es cosas mucho más sagradas. Justamente los regalos de los Kohanim, la mayoría son cosas que quedan acá, que el Kohen disfruta con eso, su comida. No son cosas que van al Kodesh Kodashim, al Bet Mikdash. La mayoría y todos los regalos que se le daban a los Kohanim
eran cosas que los Kohanim los llevaron a sus casas, los comieron, y eran sus beneficios propios. Si queremos realmente mostrar en la contra de Korah que hablamos recién, que es elevar las cosas hacia arriba, había que traer ejemplos de korbanot y cosas así, y no cosas que son comida de los Kohanim y se hace cosas de ellos. Eso hay que entender. Entonces, estamos acá en un punto donde queremos entender en profundidad cuál es el kesher, cuál es la conexión en contenido entre los regalos que la parashá habla que los dieron a los Kohanim y también a los Leviim, como hablamos antes. ¿Qué tiene que ver eso con el contenido de la discusión, del argumento entre Korah y Aarón y Moshe? Otro tema que tenemos que entender, como dijimos antes, es el kesher con el tiempo. Parashat Korah se lee alrededor del 3 de Tammuz, que 3 de Tammuz es el día que el Rebbe Rayatz se liberó de la cárcel en el año 5687, 1927. Como es sabido lo que dice el Shlach Kadosh, que las fiestas del año están relacionadas con la parashá de la semana. Y siempre podemos encontrar en la parashá de la semana una relación con lo que ocurre en esa semana. Tenemos que encontrar un kesher entre la liberación del Rebbe con la parashá de esta semana. Aparentemente, ¿cuál es el punto en común? Que podemos encontrar una conexión entre Parashat Korah y 3 de Tammuz. La respuesta se puede decir lo siguiente: así como Korah, su tema, su queja contra Aarón HaKohen y Moshe Rabbeinu no fue el hecho que hay un Kohen. A él no le molestó que hay Kohanim y que hay gente elevado, sagrado. Le molestó la interacción. ¿Por qué los Kohanim elevan al pueblo? Que los Kohanim sean Kohanim, pero que estén arriba, separados del pueblo. No eso de elevar el pueblo tiene que quedarse abajo. Eso fue su queja. Quiere decir que a Korah no le molestó el hecho que Aarón es una persona elevada, que Moshe es una persona elevada. Le molestó porque ellos interactúan con el pueblo y tratan de transmitir su santidad dentro del pueblo y elevar el pueblo hacia arriba. La misma historia fue la historia también del Rebbe Rayatz en Rusia. Los comunistas, los que llevaban al Rebbe a la cárcel, a ellos no les molestó el hecho que el Rebbe es un tzadik, que el Rebbe estudia Torah, que él se maneja de una manera espiritual en su propia vida. Eso no fue su problema. Su problema fue la difusión de la Torah. ¿Por qué el Rebbe no se queda sentado estudiando Torah en su habitación, en su yeshiva, en su Bet Medrash? ¿Por qué sale a la calle? ¿Por qué difunde la Torah? ¿Por qué hace que la Torah sea de todo el pueblo? Que él quiere cumplir mitzvot, estudiar Torah, no nos molesta. Nos molesta la difusión de la Torah en toda Rusia. Y sobre eso ellos lucharon contra el Rebbe. Entonces el hecho cuando el Rebbe salió libre 3 de Tammuz de la cárcel, eso mostró que el Rebbe puede seguir difundiendo Torah y seguir haciendo. Eso fue igual como Korah, que cuando ganamos, cuando fue la victoria contra Korah, es como dijimos antes, como dice Rashi en el Medrash, que eso Hashem agregó fortaleza a Korah y mostró, no, justamente los Kohanim están relacionados con el pueblo y el pueblo regala sus cosas a los Kohanim porque hay una interacción entre el Kohen y todo el pueblo. Y lo mismo también el Rebbe sigue haciendo su hashpah de difundir sus enseñanzas a toda la gente. Y eso está que generó que el Rebbe pudo salir de la cárcel. Primero fue al exilio y ahí construyó un heider, construyó una yeshiva, etc. Y después salió de Rusia en forma completa, pues Yudis Tammuz se liberó totalmente y pudo salir de Rusia. Pero acá todavía surge una pregunta también. Todo hermoso, todo lindo. Pero Korah, esa parashá, no cae en 12 de Tammuz, cuando el Rebbe salió totalmente de la cárcel. Cae 3 de Tammuz, cuando el Rebbe salió de la cárcel, pero todavía fue al exilio. Quiere decir que era todavía una época en intermedio. Ya se liberó de la cárcel, pero todavía estaba bajo del dominio y los límites que le estaba puesto por los límites del exilio, que estaba abajo de ellos, de los rusos, de los comunistas. Y entonces el problema acá que surge es que tenemos que entender esta época, justo esa época, entre 3 de Tammuz y 12 de Tammuz, cuando el Rebbe por un lado no está en cárcel, pero todavía está en el exilio. Esa época
cuál es el kesher, el contenido justo de esa época con lo que la parashá de la semana, que hablamos de la historia de Korach y los regalos a los Kohanim y los Levim. Para entender todo eso, vamos a anticipar una pregunta general que hay sobre todos estos temas de los regalos que le dieron a los Kohanim y a los Levim, los Masrot, 10%, todas las halajot que tenemos en la segunda mitad de esa parashá. ¿Cómo es la ley en todos estos regalos que uno da a los Kohanim y a los Levim? Que hay que dar una parte, un porcentaje. Algunas cosas son 10%, a veces dice que hasta 20%, algunas cosas menos, uno de 40, uno de 50. Hay diferentes halajot y medidas que la halajá dice cuánto hay que dar de cada cosa, cada tipo de regalo. Pero todo no hay que regalar. Uno tiene que siempre dejar una parte para él. Como dice la halajá, que cuando uno da todos estos regalos que da al Cohen, tiene que quedarse con una parte para él. Y dar un regalo, 10%, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Yo entiendo que no hay límite para abajo, pero ¿por qué hay límite para arriba? ¿Por qué la halajá prohíbe dar todo? Está escrito en Rambam, está escrito en la halajá, que uno no debe dar todo su campo en Maaser, en Trumá. Uno no debe santificar y entregar todo para Hashem. Uno debe dejar algo para él. Tenés que dar 10, máximo 20, pero dejar todo y regalar todo para Tzedaká y Ekdesh, eso no se puede hacer, no hay que hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hacemos que, si uno quiere, que regale todo? Al contrario, qué grande que es, que quiere regalar todo para Hashem. ¿Cuál es el motivo que la halajá obliga a que una parte queda conmigo, con la persona, para mis usos comunes, cotidianos? Y la respuesta es, como está explicado en Hasidut, que hay una diferencia. El punto de la respuesta que el Rebbe nos va a explicar ahora, quiero anticipar, así nos va a facilitar entender. El punto que el Rebbe va a explicar es justamente que en todos los regalos que estamos dando al Cohen y al Leví, nuestro objetivo no es perder el mundo, anular el mundo, que no haya mundo. Al contrario, el objetivo de todos estos regalos y todas las interacciones y todas las relaciones que hay entre los Yudim, los Kohanim, los Levim y los regalos que damos es justamente que haya también un mundo y que podemos ese mundo hacer una morada para Hashem. Tiene que haber un poco de las dos cosas. Y acá viene la explicación en profundidad. Está explicado en Hasidut que hay una diferencia entre Kohanim y Levim. ¿Cuál es la diferencia? Muy interesante. Kohanim son hombres de bondad. Chesed, así está explicado en Kabbalah. Kohanim son hombres de Chesed. Por eso ellos hacen Birkat Kohanim, con amor, etc. Porque su abodá es principalmente amor y bondad. Los Levim, su abodá es principalmente Geburah, severidad, disciplina. Es la abodá de los Levim, tiene que ver más con la Geburah. Por eso ellos fueron porteros, que tiene que ver con severidad, con límites, que es la idea de Geburah. Korach, que él era Leví, él, con su pelea, ¿qué es lo que él quería? Él quería que la Geburah, Levim, estén por encima de los Kohanim. Quiere decir que la Geburah esté por encima de Chesed. Él quería que la Geburah sea más protagonista, más central, más importante que la bondad. ¿Qué representa eso en la bondad del Yehudí en el mundo? Esos dos niveles, esas dos maneras, y lo que Korach quiso. La diferencia entre Chesed y Geburah, Chesed es como el agua, de arriba hacia abajo. Proyección de arriba hacia abajo, esto es Chesed, dar. Eso en Kabbalah, en Hasidut se llama Shuv, volver al mundo, bajar la divinidad acá abajo. Geburah es como el fuego, va para arriba, Gratzó, es la idea de elevar el mundo hacia arriba. Y esto es la diferencia entre Aarón y Korach. Aarón Chesed, su tema es bajar la divinidad en el mundo. Korach, Leví, quiere elevar el mundo hacia arriba. Korach quería, justamente el tema de la Geburah, él quería que lo inferior se transforma en superior. Geburah, para arriba. Salir del mundo y pertenecer a algo superior. No estar acá abajo. Al contrario, Geburah, fuego. Subir arriba, consumir la materia.
Acá surge una pregunta, un minuto, recién dijimos antes que Korach se enojó con Moshe y Aarón, ¿por qué quieren elevar el pueblo? Quiere decir que él no quiso elevar, y acá decimos que Korach y Gburá es elevación. No es una pregunta, son dos distintas cosas. Lo que hablamos antes es lo que Moshe y Aarón quieren es no anular el mundo, no anular la materia, que el mundo, estando en su lugar, el mundo material, se eleve. Quiere decir, no que se pierde, se anula, que se deshace. No deshacer la materia, no anularlo, no exterminarlo, sino que el mundo, en el lugar que esté, que tenga una elevación, que se eleva, como decimos, por ejemplo, que cuando uno come, que coma para servir a Hashem mejor. No que no coma, no anular, sino comer Leshem Shamaim para servir a Hashem. Ver a Hashem en tus negocios, eso es elevación que Moshe y Aarón quieren. Pero Korah, justamente, él quería Geburá, que es escaparse del mundo. Una elevación donde uno deshace, consume, rompe, que es quebrar la materia, exterminarlo en forma total. Esa idea fue Korah. Y por eso, cuando querían justamente hacer la reparación de Korah, y hacer el tikkun y lo contra, para demostrar que Korah no tiene razón, y la avodah es justamente en el mundo. Por eso la Torah no quiso que hable de korbanot. Preguntamos antes, ¿por qué no hablamos de cosas de elevación más grande? Korbanot, sacrificios, kodashim. No, porque korbanot muestra ese nivel que Korah quiso, donde agarras algo y lo quemas y lo regalas a Hashem, va para arriba. Pero esto no es el punto. El punto justamente para contradecir el error de Korah es los regalos de los Kohanim, donde queda acá abajo. Justamente las cosas no salen del mundo, no los quemas, no los anulás, no los destruís, sino al contrario, las cosas quedan acá, quedan en la casa del Cohen, como dijimos antes, y él los come, y él puede disfrutar de eso, y no solamente, como Rashi dijo, los puede comer como un rey, poniéndole todo tipo de condimentos, hacerle rico la comida, y Davka estando en su lugar, en el mundo, en lo material, traer la santidad de Hashem en el mundo. Eso es la respuesta verdadera contra el error de Korah. Korah quiso anular la materia. Nosotros le enseñamos a Korah no. Le damos regalos al Cohen, que tenga comida, que tenga bebida, que tenga ropa, que tenga cosas, que tenga cereales. Que las cosas sean de él, y ahí es donde hay que elevar y el regalo al Cohen. Y estos son los regalos a los Kohanim. Entonces, acá entendemos que todo el tema de Matnot Keuná, los regalos a Kohanim, es para expresar esa idea. Que tenemos cosas que son materiales y a la vez tienen santidad. Pero eso todavía no es el punto completo de demostrar la presencia de Hashem dentro del mundo. Todavía en Matnot Keuná, los regalos de los Kohanim, todavía no se expresa la conexión del inferior con el superior, con el mundo, con Hashem, de la manera más completa. ¿Por qué todavía no es más completo? Porque la mayoría de los regalos que le damos a los Kohanim, que son 10 regalos que recibieron en el Bet Mikdash, 4 regalos recibieron en Jerusalén y otros 10 que recibieron en toda la tierra de Israel. Entonces, los primeros 14, los 10 del Bet Mikdash y los 4 de Jerusalén, son todavía cosas sagradas, que lo reciben del Mizbeach, que lo reciben de Hashem. Entonces todavía no se ve ese tema que el inferior mismo se transforma. Son cosas que, de vuelta, cosas sagradas. Trumá son cosas sagradas. Bikurim son cosas sagradas. Como dice la halajá, la Torah dice, hay que darlo a Dios, y el Cohen lo saca de la mesa de Dios. Por eso hay muchos límites y cosas como hay que cuidarse, santidad, etc. Quiere decir que todavía pertenece para arriba, todavía no es que la presencia de Hashem se revela en el mundo como está. También esos pocos regalos, que sí son cosas comunes que no tienen santidad y el Cohen lo puede usar en cualquier lugar, como por ejemplo algunos pedazos de carne que dice la Torah que hay que darle al Cohen de la comida de uno, y otros alajot de campos, etcétera, que queda con el Cohen. Y estas son cosas que no tienen santidad. Igual estas cosas también todavía no demuestra esa idea que queremos demostrar acá, que el material mismo pertenece a Hashem. ¿Por qué? Porque esas cosas primero no están en esa parashá.
Justamente esos detalles que estamos hablando ahora están más adelante en otros parshiot, no en Parashat Korach. Y otro punto es, también eso, de un principio, pertenece al Cohen. Así es la halajá. No es que son cosas propias y yo puedo hacer lo que quiero y lo regalo al Cohen. La halajá dice, esas cosas de un principio no son mías, son del Cohen. ¿Dónde se demuestra? ¿En qué lugar podemos justamente manifestar la idea que queremos manifestar? Que las cosas son materiales, comunes del mundo y a la vez tiene santidad, tiene espiritualidad. Esto es justamente las cosas que recibe el Leví. Los Leviim son los que no, la halajá dice que las frutas que los Leviim recibieron, el Maaser Rishon, etc., la comida de los Leviim no tienen nada de santidad. Son Julín, al pi halajá, tienen halajá de frutas comunes totalmente. No tienen ningún tipo de santidad. Tampoco es una parte especial que pertenece a los Leviim. Cualquier cosa que uno puede regalarlo a los Leviim. No hay reglas en eso. Justamente en eso se demuestra el punto más profundo. Que las cosas no son sagrados, son cosas comunes y ahí mismo se cumple una mitzvah. Por eso se contesta la pregunta número 1 que hicimos en la Sijá. ¿Por qué la parashá de esta semana habla también de los regalos a los Leviim? No solo a los regalos a los Kohanim, porque justo que los regalos a los Leviim se demuestra, se contesta, se demuestra justamente la respuesta al argumento de Korach. Korach quiso exterminar lo material del mundo, Geburá, para arriba, le faltaba el Gesed. Nosotros justamente queremos mostrar que el mundo, tal cual como está, es un lugar para Hashem. Eso que el mundo, tal cual como está, es un lugar para Hashem, eso se demuestra davka en los regalos a los Leviim, que las cosas no son sagradas, son cosas comunes, y ahí se cumple la mitzvah de Maaser Rishon. Eso es una maravilla. Sigue el Rebbe diciendo, todavía falta explicar la pregunta que hicimos. ¿Por qué yo no puedo regalar todo a los Kohanim y los Leviim? Y una parte tiene que quedar conmigo. ¿Cuál es el motivo? Para entender eso, tocamos un punto más en la pelea de Korach. Está escrito en el Midrash que una de las cosas que Korach se quejó fue sobre la mitzvah de tzitzit. La parashá anterior habla de la mitzvah de tzitzit. Vino Korach y Korach dijo, un minuto, un hilo de tzitzit necesita que ser de celeste, tchelet. Si yo tengo un talit que es puro tchelet, no necesito tzitzit. Alcanza el talit. Eso fue su queja. Y Moshe le dijo, no, siempre se necesita tzitzit. Explica Hasidut cuál fue el argumento, qué es lo que Korach quiso y qué tiene que ver con todo lo que hablamos. Hasidut explica lo siguiente. Talit representa makif, algo que envuelve, muy general, una luz radiante que abarca todo. Tzitzit es un hilo, representa algo pnimí, algo que se internaliza en forma pnimí y se inviste. Esto es el tema de tzitzit. Y Korach dijo que alcanza, en general se entregó. ¿Por qué hace falta tener un detalle pnimiyut, bajarlo en los detalles? Hasidut explica todo esto en el tema de Korach. Pero en nuestro tema que estamos hablando acá en la Sijá, ¿qué representa ese argumento de Korach? La idea es que cuando se trata de proyectar de la divinidad de arriba hacia abajo, que dijimos antes, eso es todo el tema de Kohanim, Gesed, proyectar a Hashem acá en el mundo. Pero es verdad que acá hay un tema muy especial, que el mundo se conecta con Hashem a través del Maaser, a través de la Trumá, todo lo que hablamos antes. Pero como está relacionado con una mitzvah, con algo sagrado, todavía no compenetra en el mundo como el mundo es. Es una revelación de arriba. El mundo en su propio lugar no se conectó con Hashem, quedó afuera. Y entonces falta todavía la unión en su profundidad de lo material con lo espiritual. Porque acá es una mitzvah. Una mitzvah es como un talit, algo elevado que vino acá y por eso el mundo se santificó. No por sí mismo.
Entonces acá queremos buscar que existe una parte del mundo que no hay una mitzvah ahí. Hay una parte del mundo que no tiene nada que ver con mitzvah, es puro julín, y en eso también el Yehudí se lo sirve a Hashem con eso y hace de eso una morada para Hashem. Esa idea está en esa comida que no lo regala al Cohen y no lo regala a Leví, queda en mi posición, y ahí es donde el Yehudí muestra que también las cosas que no son mitzvah, y en eso también está haciendo avodat Hashem, y con eso hacemos una morada para Hashem en este mundo. Y eso es justamente el punto. Si la Torah no solamente habla de Trumá y el Maaser, Trumá es Cohen, es algo sagrado, como dijimos antes. Maaser, que llega a Leví, eso demuestra que también cosas que no son sagrados, pero también tiene que dushar, pero es una mitzvah. Pero justamente hay una parte que el Yehudí no le da ni al Cohen ni a Leví, queda en sus manos, cosas que son sus propias pertenencias, y con eso la persona revela y expresa que también las cosas más materiales del mundo, que no tienen ninguna mitzvah, son comida mía que queda conmigo en mi casa, y a pesar de eso, como para servir a Hashem. Veo a Hashem en mis cosas, mis negocios, en mis cosas comunes, en las cosas más cotidianas, y con eso podemos lograr hacer de la manera más completa una morada para Hashem en ese mundo. Y esto es el motivo por qué una parte de los regalos no tengo que entregar todo para Hashem. Una parte de la comida tiene que quedarse conmigo. Y por eso también la Torah dice que uno tiene que cuidar sus pertenencias. La Torah cuida las pertenencias de la persona, porque también las cosas comunes que no son mitzvah son parte de cumplir el objetivo de la creación, de hacer de este mundo inferior una morada para Hashem. Y entonces, según eso, para resumir, hay 3 niveles. Hay regalos que van a los Kohanim, hay regalos que van a los Leviim, y hay una parte que queda en la casa del Israel, del Yehudí. Y esos 3 niveles son 3 niveles en conectar a Hashem con el mundo. Los regalos a los Kohanim es mostrar la santidad, como elevamos lo material y lo transformamos en santidad a los Kohanim, a pesar que quedan cosas en las casas del Kohen, pero reciben una santidad especial. En el Leví se demuestra que no reciben santidad especial, pero hay una mitzvah acá que hay que darle al Leví. Esto es un nivel más grande que muestra que también cosas que no son sagrados, a pesar de eso se cumple una mitzvah con eso. Y después hay un punto más profundo, algo que queda en mi casa, que no tiene ni santidad ni mitzvah, es propio, y ahí también el Yehudí sirve a Hashem con eso, y esto es una morada para Hashem en el mundo inferior. Dice el Rebbe que esos 3 niveles que hablamos recién podemos explicar y decir que es parecido a lo que Hasidut habla, que hay 3 niveles en la unicidad de Hashem. Achdut Hashem, la unicidad de Hashem, que Hasidut habla mucho del tema Hashem Echad, Ushmo Echad, como Hashem es uno y único y todo el mundo está anulado a su unicidad, hay 3 niveles en la unicidad de Hashem. Hasidut lo dice siguiente: hay un Achdut Hashem, la unión, la unicidad del mundo con Hashem, milemata lemala, de abajo hacia arriba. Existe la unicidad de Hashem de arriba hacia abajo, y existe la unicidad de Hashem que une las dos cosas, une y Judá Ilá y Judá Tatá, une los dos. ¿Cuál es la explicación? La unicidad de Hashem de abajo hacia arriba significa que los mundos y toda la existencia, también después que ya el mundo existe, uno ve el mundo, en verdad es todo Hashem, de abajo hacia arriba. Elevas a toda la creación y decís, el mundo como está, no es, está anulado, entregado a lo superior. Esto es unicidad de Hashem de arriba, abajo hacia arriba. Esto es justamente el tema de los regalos a los Kohanim. Elevar el mundo. En Avodat Hashem es que el Yehudí se eleva de la materia, santifica, vive más en un nivel donde lo material no le importa, está santificando las cosas, lo lleva para arriba, es una vida más espiritual. El otro opuesto es justamente la unicidad de Hashem de arriba hacia abajo. Es proyectar a Hashem dentro del mundo. No anulemos el mundo, al contrario, bajamos a Hashem, lo revelamos dentro de la material.
Esos son los Levim. Y eso es lo que dijimos antes. El tema de que queda en las manos de Leví y no tiene santidad, y ahí mismo también hay una mitzvah. Esa es la idea de bajar a Hashem dentro del mundo, y en el mundo mismo la persona coma, disfruta del mundo y a través de eso sirve a Hashem. Bien. Pero todavía no es la manera más completa. Hay un nivel, que es el tercer nivel, unir los dos, unir Judá Ilá y Judá Tatá, donde la persona está disfrutando del mundo y a la vez en ese mismo tiene un tema de Elokut. Entonces son tres niveles que están relacionados con los tres niveles que hablamos antes. Entonces dice el Rebbe, basado a todo lo que hablamos ahora, se va a entender por qué la parashá de Korach cae justamente en 3 de Tamuz y no 12 de Tamuz. ¿Qué tiene que ver con todo lo que hablamos? En 12 de Tamuz el Rebbe ya salió de la cárcel. Ahí el Rebbe se liberó. Y ahí el Rebbe ya demostró que ahí estaba libre, nadie le puede molestar. Y él salió del país al final. Y ahí cuando el Rebbe salió del país, ¿cómo se dice? Puede difundir los manantiales de Torah donde quiere. Es ahí el mundo ya no tiene ninguna importancia, no le puede molestar. Pero cuando el Rebbe estaba en 3 de Tamuz, todavía estaba abajo de las limitaciones y el control del comunismo. Estaba todavía en exilio. Entonces, por un lado, estaba todavía abajo de las limitaciones de la clipá, de todo lo opuesto. Y estando ahí, mandó a abrir un heider en el lugar donde viajó, una mikve, decía Hasiduta y estudiaba Torah, y quiere decir que en el mismo lugar donde está el inferior en su más inferioridad que puede existir, que esa fue esa época, donde ellos mismos no lo permitieron, se llevaron a la cárcel, hicieron todos los sufrimientos, y a pesar de eso lo dejaron hacer lo que quiso ahí en ese lugar donde fue, y abrir una mikve, estudiar Torah y abrir un heider. Eso es justamente la manera que dijimos antes, para Parashat Korach, donde el material del mundo, tal cual como es, se transforma en parte de Hashem. Llevamos la divinidad dentro del mundo en la manera más profunda. Basado a todo lo que hablamos hasta ahora, podemos también conectar toda esa explicación maravillosa de esta sijá y los 3 niveles que estuvimos estudiando en esa sijá con la sijá que el Rebbe Rayatz dijo en el día que salió de la cárcel. Es sabido que el Rebbe, cuando salió de la cárcel y estaba subiendo al tren que lo llevaba a Castromá, al Galut, al exilio, se levantó ahí y dijo esas palabras. El Rebbe se paró en el tren y habló a toda la gente y dijo: pedimos de Akadosh Baruch Hu, Yehi Hashem Elokeinu imanu kasher haya im avoteinu al yazveinu v'alicheinu, que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres, que no nos abandone nunca. Y el Rebbe explicó que nosotros pedimos que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres, a pesar que nuestros padres eran gente de Mesirut Nefesh, en Torah y Mitzvot, y nosotros no tenemos el nivel de ellos, no estamos como ellos, igual pedimos que Hashem esté como nosotros. Y acá surgen un par de preguntas. Pregunta número 1, ¿qué significa que Hashem Elokeinu esté imanu con nosotros? Que el nombre Yud-Kei Vav-Kei es un nombre muy sagrado, que está por encima de todos los mundos. Se entiende que hay que pedir que el nombre Yud-Kei Vav-Kei esté con nosotros. Pero el nombre Elokeinu, dice Elokeinu, nuestro. Elokeinu, nuestro, nuestra fuerza. Si está con nosotros, ¿por qué pedimos Imanu? Es 2 palabras que significan lo mismo. Si ya decís que es Elokeinu, es nuestro Elokim, ¿por qué tenés que agregar que esté con nosotros? Elokeinu mismo significa que está con nosotros. La palabra Imanu está de más. También, ya que dijo que Hashem esté con nosotros, ¿por qué agrega al Yazveinu v'alicheinu, que no nos abandone? Obvio, si Él está con nosotros, cuanto más que no nos va a dejar abandonados, ¿por qué hay que agregar esas palabras también? Tercera pregunta, ¿por qué dijo el Rebbe que nosotros no somos como nuestros padres que eran gente de Mesirut Nefesh? ¿Cómo puede ser? El Rebbe está en ese momento haciendo Mesirut Nefesh. Recién estaba sentado en la cárcel, ¿por qué? Por difundir Torah y Mesirut Nefesh total, y por eso lo llevaban a la cárcel. ¿Y qué dice? Que nuestros padres tenían Mesirut Nefesh y yo no los tengo.
hasta que dice que no somos como nuestros padres, como si fuera que nosotros no tenemos Mesirut Nefesh. Él está en un estado de Mesirut Nefesh. La respuesta de esas preguntas es que el Rebbe Rayatz, cuando habló esa sijá, no habló de él mismo. Él quiso incluir a todo Am Israel en su Geulá, en su redención. Como es sabido la carta que el Rebbe Rayatz escribió un año después de su cárcel, que no solamente a mí Hashem me redimió, me liberó, sino cada Yehudí que a pesar que solo su nombre es Yehudí, no tiene nada con el judaísmo, solo por nombre, título, él también fue liberado en 12 de Tammuz de la cárcel. Entonces, justamente lo que el Rebbe estaba diciendo cuando él pidió ese pedido en el día 3 de Tammuz, que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres y no nos abandone, se refería a todo Am Israel y todos los niveles. Y entonces, según eso, se entiende que acá hay 3 niveles. Y esto está relacionado con un medrash maravilloso que hay sobre ese pasuk. El medrash dice que sobre ese pasuk, ¿qué se refiere? Shlomo HaMelech fue el primero que lo dijo. ¿Qué se refería a Shlomo HaMelech cuando dijo que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres y no nos abandone? Dice el Medrash, un rey que tenía trabajadores, empleados. Y si los trabajadores son buenos y que trabajan, y por eso el rey le da recompensa, eso no es nada grande, es obvio. Si trabajan, merecen. Pero ¿cuál es la grandeza de un rey? Que a pesar que tiene empleados que no hacen bien el trabajo, igual los regala, igual los da recompensa, igual le da toda buena vida. Eso es la grandeza de un rey. Lo mismo también dice Shlomo HaMelech también. A pesar que no estamos bien, no nos corresponde, vamos a ser empleados malas, igual que Hashem nos dé todo y que Hashem nos mande, nos cuide y no nos abandone. Basado a ese medrash, podemos decir que Rebbe Rayatz se refería a ese punto acá también. Y acá en su sijá habló de 3 niveles. Habló de Yehi Hava Elokeinu, es un nivel. Es ese nivel como los Kohanim que hablamos antes, que tiene a Hashem con nosotros de una manera completa, que se ve claramente que Hashem es su vida. Eso es Yehi Hava Hashem Elokeinu. Después hay un segundo nivel, Imanu, un nivel inferior. Que necesitas buscar pruebas para ver que está con Hashem. Por eso agrega la palabra Imanu. Después hay un tercer nivel, que no nos abandone. Quiere decir, un Yehudí que está en un nivel tan bajo, que está tan inferior, tan lejos, que, como dijimos antes, un empleado malo, que él no está haciendo su tarea y no tiene Mesirut Nefesh, y entonces aparentemente no merece ser redimido. A pesar de eso, como nosotros todos pertenecemos al mismo pueblo de nuestros padres, que también nosotros, a Kadosh Baruj Hu, no nos abandone y Él nos cuide. Y acá es donde se demuestra justo el punto de toda la sijá. Así como hablamos en la parashá de Korach. ¿Cuál fue la novedad? Que también algo que es totalmente inferior, común, no tiene santidad, no tiene mitzvah, comida común. Y ahí es donde se manifiesta, donde se revela que Hashem es uno. Lo mismo acá también, Yehudim que no son de Mesirut Nefesh, Yehudim simples, Yehudim que están totalmente lejos en su conducta de Torah y Mitzvot, a pesar de eso, tienen un corazón puro, son Yehudim, y tienen su corazón puro con Hashem, y confían en Hashem, y por eso mismo, al Yazveinu, al Icheinu, que Hashem no nos abandone, y no nos Chas v'Shalom rechace que estemos con él, porque ahí es donde se revela que el inferior, en lo más inferior que es, siempre está unido con Hashem, y por eso vemos que también gente de los más bajos ayudaron al Rebbe a salir de la cárcel y liberarlo en su momento. Y esto es la historia de esa época, que cuando hablamos de eso, se va también a repetir en nuestra época, en nuestra vida, que pedimos de Akadosh Baruj Hu que esté con nosotros, y que como estaba con nuestros padres, y así como 3 de Tammuz, el Rebbe Rayatz mostró que él no tiene miedo de nada, y a través de eso pudo lograr y seguir, difundir los manantiales de Torah en todas partes del mundo. Lo mismo también con nosotros hoy, que Hashem esté con nosotros y no nos abandone, y a todos los Yehudim en todas las partes del mundo, que haya luz en espiritual y en lo material.